recapitulando algunas cosas, recuerden, el modelo keynesiano es un modelo de estudio de lo que es la demanda agregada de bienes y servicios de la economía. Demanda agregada de todos los bienes y servicios que se producen en la economía. Recuerden que en el modelo clásico se enfocaba mucho en la parte de la producción, de la oferta, ¿no? ¿Qué determinaba la oferta? Era la cantidad de factores que existían, si habían factores de producción, capital, trabajadores, y si había crecimiento de la tecnología, había aumento de la producción, ese aumento de la producción generaba su propia demanda. Si se producían fluctuaciones económicas, como recesiones, por ejemplo, el hecho de que la economía estuviese en flexibilidad de precio, eso iba a hacer que esas fluctuaciones se corrigieran. Pero Keynes, cuando aborda ese modelo, él dice, bueno, esto no es un modelo que describe la economía como caso general, sino lo que hace es que describe un caso particular de la economía, o el equilibrio derivado en ese modelo es un equilibrio, es algo particular que se puede dar en ocasiones, se puede dar en el muy largo plazo, pero en general lo que es el corto, mediano plazo, lo que es el ingreso de la economía está determinado por lo que es la demanda agregada. Entonces, por demanda agregada se entiende la demanda que tienen los hogares e instituciones que componen la sociedad o la economía, los hogares, el gobierno, las empresas, ¿de acuerdo? Y ya cuando se extiende el modelo de demanda agregada y se habla de economía abierta, ya se habla de la demanda que tiene el sector externo o otras economías de la demanda de lo que producimos nosotros en nuestra economía. Entonces, básicamente, lo que es la demanda agregada, ¿no?, es la responsable de lo que es la caída durante la crisis y la gran recesión, es básicamente responsable de la caída del ingreso, ¿no? Podríamos decir, y esta demanda agregada está compuesta por lo que es la demanda de los hogares, la demanda de las empresas y la demanda del gobierno, asumiendo por el momento en una economía cerrada. En una economía cerrada. Entonces, este modelo, ¿qué tiene como objetivo? Bueno, lo primero que este modelo se pregunta o trata de responder, el modelo de análisis keynesiano es, ¿cuáles son las variables que inciden en la demanda agregada? En lo que es la demanda agregada de la economía, ¿no? E inciden y causan también esas fluctuaciones en lo que es la demanda agregada. También el modelo intenta abordar qué variables pueden utilizarse o políticas para afectar lo que es también esas fluctuaciones o incidir en esas fluctuaciones de la demanda agregada, en los cambios de la demanda agregada, ¿no? Y básicamente este modelo intenta resolver eso. Ese modelo que Keynes propone, obviamente, Keynes no propone una versión analítica, matemática, o digamos, no propone una versión matemática o práctica de cómo utilizar el modelo, ¿no?, que él describe. Eso lo hacen otros economistas que desarrollan lo que es en sí la teoría keynesiana, y ahí es que entra entonces lo que es el modelo ISLM, que no es más que la representación matemática de esas ideas, ¿no? Esas ideas de Keynes. Y este modelo básicamente lo que intenta hacer es analizar, estudiar los determinantes del ingreso
o las fluctuaciones del ingreso, las fluctuaciones económicas en el corto plazo. Y en el corto plazo nos referimos a cuando los precios están fijos. Es decir, ¿qué sucede? La diferencia entre el análisis keynesiano y el análisis clásico principalmente es, bueno, los clásicos están en esta economía competitiva, donde los precios siempre son flexibles y se pueden ayudar a ajustar y corregir lo que son las fluctuaciones económicas. Cuando hay un alto desempleo, caen los salarios y la caída de los salarios podría hacer que se recupere el nivel de empleo otra vez y se recupera la producción y se recupera el nivel de ingreso, ¿no? En este modelo que trata de describir Keynes en la economía, bueno, los precios no responden en el corto plazo, en lo inmediato. Hay varias razones por las cuales los precios son fijos o hay fricciones, que es lo mismo, dentro de los precios, y hemos mencionado muchas de ellas. Hay regulaciones de precios, hay controles de precios, hay precios mínimos, hay salarios mínimos, etcétera. Un montón de reglas en las economías que impiden que los precios fluctúen o estén determinados plenamente por el mercado. Otros casos que abordaron economistas más adelante, el hecho de la existencia de monopolios, oligopolios, y cómo esto también incide en lo que es las fijaciones de los precios de la economía, y lo relacionan también con las implicaciones macroeconómicas que tendría el hecho de que exista una economía, un mercado que sea mucho más monopólico que competitivo, entre otras cosas. Entonces, básicamente, este modelo lo que trata de describir es decir, bueno, mira, en la economía, si tenemos aquí producción o ingreso y aquí tenemos precios, podemos tener una oferta agregada de bienes, que podríamos llamar oferta agregada de corto plazo, la cual es fija, ¿no? Está en un nivel de precio que es fija, y tenemos una demanda agregada, ¿no? Y esto determina el nivel de ingreso. Si sabemos cómo mover o cómo alterar esa demanda agregada, por ejemplo, pudiésemos también alterar lo que es o modificar el nivel de ingreso de la economía. Y este modelo ISLM todo lo que trata de hacer es describir políticas para tratar de afectar o incidir en los movimientos o cambios de la demanda agregada, de lo que es la economía. Y básicamente, ¿cómo lo hace? Bueno, el modelo ISLM aborda una economía, describe una economía que no es puramente competitiva, está en el corto plazo, no hay esta flexibilidad de los precios, es algo que siempre tiene detrás, y es una economía que está caracterizada o dividida, digamos, en dos partes, una parte que es un mercado de bienes y una parte que es un mercado de dinero, ¿no? Donde hay agentes económicos que demandan bienes y servicios, pero también a la vez utilizan dinero para hacer transacciones y demandar esos bienes y servicios. Y este modelo intenta integrar esos dos mercados en uno solo, ¿no? Porque las políticas económicas pueden incidir tanto en los mercados financieros como en los mercados, por ejemplo, de producción, de bienes y servicios. E igual las políticas fiscales pudiesen incidir en ambos mercados, ¿no? Básicamente, y este modelo trata de describir estas dos cosas. Entonces bien, ¿cómo describe el modelo keynesiano, por ejemplo, el primero de estos mercados, digamos el mercado de bienes? El comportamiento del mercado de bienes lo describe a través de lo que es esta curva que se llama la curva IS. IS, ¿no? De inversión y ahorro. O Investment and Savings. Es lo que representa, ¿no? Y esta curva IS lo que hace es, técnicamente, ¿no? Es una curva que muestra puntos de equilibrio, ¿no? De tasas de interés y de niveles de ingreso, donde el mercado de bienes, la producción de bienes y servicios y demanda de bienes y servicios se encuentra en equilibrio. O sea, uno podría decir, ¿no? Esta curva, y vamos a ver a qué nos referimos con eso, ¿no? Uno puede decir que muestra la relación
entre la tasa de interés y el nivel de ingreso que surge en el mercado de bienes y servicios. Básicamente es eso lo que hace ahí, ¿no? Entonces, para poder explicar esto, pudiésemos utilizar, por ejemplo, lo que es un elemento, una herramienta que sí emplea Keynes en su análisis, que es lo que se llama la cruz keynesiana. Y habíamos hablado de ella, creo, la última vez que yo estuve acá. Recuerden, Keynes básicamente propone que en el corto plazo el ingreso está determinado por el consumo de los hogares, lo representamos por C, el gasto de las empresas o inversión de las empresas, que lo denotamos por I, y en ocasiones le ponemos un I barra encima para decir cuando asumimos que es dado, que es una variable dada, fija, no depende de nada, no es una función de nada, ¿no? Pudiésemos utilizar I barra, y el gasto del gobierno. Y la idea es, o sea, cuando hay mayor gasto, ¿no? Vamos a tener mayores, usted podría decir, podríamos tener mayores ventas, por ejemplo. Mayor dinamismo en la venta, hay mayor producción, si hay mayores ventas, las empresas producen más. Hay mayor producción, hay mayor empleo. Y existe también lo que es mayor ingreso. Básicamente, esa es la relación de la cual parte, ¿no? de la cual parte Keynes, ¿no? Entonces, Keynes bien describe que hay lo que es, hay un gasto actual o efectivo, ¿no? Que es el gasto que realizan, ¿no? Es el gasto que realizan los agentes económicos dentro de la economía o ejecutan estos agentes. ¿Qué agentes? Los hogares, las empresas, el gobierno. Y existe también lo que es un gasto planeado, que es el gasto que desearían tener estos agentes de la economía, ¿no? O el monto, uno podría decir el monto que desearían gastar. Los agentes, ¿no? Y este gasto planeado lo pudiésemos describir o representar, ¿no? Por E, gasto, expenditure, ¿no? Como lo que es el consumo, la inversión y el gasto del gobierno, ¿no? Básicamente, donde esto es consumo de hogares, inversión planificada y gasto del gobierno.
Estos dos gastos, el gasto efectivo o el gasto actual y el gasto planeado, tienden a diferir por el hecho de que, y como argumenta Keynes, bueno, las empresas pueden tener gasto no planificado. El gasto actual puede diferir del gasto planeado por el hecho de lo que son los inventarios. Es decir, una empresa, por ejemplo, en cierto momento del tiempo, pudiese acumular inventario, porque produce una mayor cantidad de bienes de los que logró efectivamente vender, demandaron los hogares, y eso es una acumulación de inventario, es lo que se llama inversión, y es lo que denota la variable I, inversión. O puede ser que las empresas dentro de su planificación no hayan producido efectivamente todo lo que se demandó, lo que implicaría o lo que se desea demandar, o lo que están actualmente, demandando los hogares. Entonces hay una reducción de inventario, una reducción de inventario en ese caso, y eso hace que el gasto planeado sea distinto al gasto efectivo. Adicionalmente, hay otros supuestos que tiene el modelo keynesiano, esta cruz keynesiana, lo que se llama el modelo keynesiano básico también. En otros libros de texto, esto se le llama modelo keynesiano básico, ¿no? Otros supuestos son, por ejemplo, la inversión es dada, o el gasto de inversión, que es ese gasto en inventario, es fija, es decir, es dada. También, como existe gobierno, la política fiscal es dada o determinada por el Estado, no es algo que es determinado dentro del modelo, lo mismo que decir que es exógena, ¿no? Es exógena o dada, y esto implica que el gasto, ¿no?, es dado. También existen impuestos, los gobiernos recaudan impuestos. Los gobiernos recaudan impuestos y esto es dado. Y el consumo es una función del ingreso disponible. ¿No? Tenemos una función de consumo que depende de lo que es el ingreso disponible, el ingreso menos los impuestos, el ingreso disponible para gastar. Recuérdense que en una versión, si representáramos la función de consumo como una ecuación lineal, en una forma lineal, pudiésemos describirla como, por ejemplo, C es igual a A más B por I menos T. Si fuese una función lineal, por ejemplo, ¿no?, donde esto es, y pudiésemos representarla quizás gráficamente de esta forma. Si tenemos aquí el consumo y tenemos aquí el ingreso disponible, pudiésemos representarla donde aquí tenemos el intercepto A o el consumo autónomo, y esto acá es una pendiente, esto sería B, que es lo que llamamos propensión marginal a consumir. Esta pendiente que está acá me dice a mí cuando por cada, es la propensión marginal a consumir, por cada peso de aumento en el ingreso disponible, ¿en cuánto me aumenta el consumo? Creo que no sé si habíamos mencionado esa parte, pero creo que sí. Oye, ¿quién fue de los Bedel? Está bien. El más mayor. Entonces, bien, pudiésemos describir, ¿no? Podríamos describir este gasto planeado
Este gasto planeado es, ¿cómo no? Es igual a esta función de consumo, cualquier forma que tenga, más lo que es la inversión que es dada, fija, más el gasto del gobierno. En equilibrio, el gasto actual o la producción actual, gasto, producción es lo mismo, ¿no? Debe ser igual al planificado. Es decir, I es igual a E, o también I es igual más E, ¿no? Y eso es lo que tendríamos, por ejemplo, en el caso que se presente equilibrio en la economía. Esta relación la podemos representar también gráficamente. De la siguiente forma, pudiésemos tener, por ejemplo, aquí lo que es ingreso, producción, y pudiésemos tener también de este lado el gasto planificado. O E. En este caso, el gasto actual lo pudiésemos representar, ¿no? O los puntos donde el gasto actual es igual al planificado, lo podríamos representar por una línea de 45 grados. Todos estos son puntos donde el gasto actual igual al planificado, y aquí tenemos lo que es el gasto, la ecuación de gasto planificado que hemos descrito al momento. Aquí tenemos la ecuación de gasto planificado. Y este es el punto de I, este punto de equilibrio, es el punto I es igual a E, en ese punto de acá, ¿no? El equilibrio está dado en ese punto A, donde el ingreso o el gasto actual igual a lo que es el gasto planificado, básicamente. Entonces, bien, dentro de ese esquema o este modelo simple, pudiésemos ver cómo la política fiscal pudiese incidir en lo que es el nivel de producto o el nivel de ingreso de la economía. A este punto, que hay un nivel de gasto, E, corresponde un nivel de producción. Y por ejemplo, uno pudiese ver, bueno, ¿cuál es el efecto, digamos, de un cambio en la política fiscal? O de un aumento del gasto público. Básicamente uno pudiese describirlo. Lo tiene acá. Aquí tiene I1 y uno tiene acá este punto inicial A, y luego tiene un aumento
digamos, del gasto. A E2. E2 igual a I2, ¿no? Y aquí tiene una variación dada. Un cambio en el producto, ¿no? Y esto es un cambio del producto como resultado de lo que es una variación en el gasto, ¿no? Lo que es en el gasto del gobierno, en este caso. Note acá que intuitivamente este cambio en el gasto, ¿no? el cambio en el producto es mayor que el cambio que se produce en el gasto. El cambio en el gasto se puede ver por esta distancia que está de aquí a aquí. Y el cambio en el producto se ve por esta distancia que está de acá a acá, ¿no? Hay algo que denota que ocurre en esta economía o en este modelo que te dice, bueno, cuando se aumenta el gasto en una unidad, digamos en un peso, una unidad monetaria, el producto o el nivel de ingreso incrementa en más que esa unidad monetaria. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, tú tienes que en la función de gasto, recuerda que la función de gasto está descrita por el consumo más gasto de gobierno más la inversión. Cuando en equilibrio, perdón, la habíamos descrito partiendo del equilibrio, ¿no? De la economía, el punto A. Cuando tú tienes un aumento en el gasto del gobierno, tú tienes un impacto en el nivel de ingreso, pero al tú impactar el nivel de ingreso, también tienes un impacto secundario luego en el consumo. Y ese impacto en el consumo vuelve y te impacta el ingreso. Es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, esa dinámica de ese impacto sobre el consumo que te produce el aumento del ingreso y vuelve y se repite otra vez en el nivel de ingreso total de la economía, hace que exista lo que se llama un efecto multiplicador, ¿no? Es decir, delta I es mayor que delta G, básicamente debido a que el cambio en el ingreso también afecta el cambio en el consumo, que a su vez depende del nivel de ingreso. Piensen ustedes, por ejemplo, en que decimos que en una situación donde existe desempleo, el gobierno decide contratar personas para construir una carretera y comenzar a picar una carretera, ¿no? Entonces, cuando gasta, además de que se contratan trabajadores, se compran bienes y servicios para producir, para tratar de hacer esa carretera, hay un ingreso que se produce en la economía. Pero cuando esos trabajadores reciben su ingreso y ellos vienen y gastan y van a su casa, llevan compras y van al supermercado a hacer compras, ¿no? Con el ingreso que reciben de los pagos, se produce otra vez un efecto de aumento de consumo y de efecto otra vez de aumento en el ingreso, ¿no? Por ese gasto inicial. Es lo que presupone, ¿no? En este modelo. Uno pudiese describir el efecto multiplicador, por ejemplo, de la siguiente forma. Hay un primer cambio, hay un cambio inicial en el gasto. En el gasto del gobierno, le podemos llamar delta G. Luego, hay un primer cambio en el consumo. Y ese cambio en el consumo es delta G, es el cambio en el cambio que hay, pero multiplicado por lo que es la propensión marginal a consumir.
y así sucesivamente, al aumentar nuevamente el consumo, ¿no? Hay un aumento en el ingreso y eso a su vez, ese aumento en el ingreso vuelve e incide también en lo que es el consumo. Hay un segundo cambio y uno pudiese hablar de un segundo cambio en el consumo, que sería el primer, sería por ejemplo, la propensión, el primer cambio multiplicado por lo que es la propensión marginal a consumir nuevamente, multiplicado por lo que es el cambio anterior, y el cambio anterior era la propensión marginal a consumir por delta G. Y eso básicamente es la propensión marginal a consumir al cuadrado por delta G. Y así sucesivamente uno pudiese hablar de rondas de gasto, ¿no? Imagínense, por ejemplo, en el ejemplo que estamos poniendo, el gobierno construye una carretera, hace un gasto, demanda bienes, servicios, trabajadores, ahí hay un ingreso que se produce en la economía. Los trabajadores van a los supermercados a comprar y hay un aumento del consumo, pero también hay una renta que se produce. Ya los comercios que venden alimentos y suplen a los trabajadores perciben un ingreso y ese ingreso aumenta, tiene otro efecto de otra ola de aumentos en el consumo que se va produciendo, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? Y pudiésemos hablar de segunda, tercera ronda, ¿no? Tercer cambio por igual, hasta que se va diluyendo todo lo que es ese efecto, que sería igual la propensión marginal a consumir al cubo por el cambio en el gasto. Y así sucesivamente pudiésemos ir hablando, pudiésemos ir hablando de lo que es todo el impacto de ese aumento del gasto en la economía y el impacto total o el impacto en el nivel de ingreso sería 1 más la propensión marginal a consumir, más la propensión marginal a consumir al cuadrado, la propensión marginal a consumir al cubo, etcétera, hasta que se diluya por el cambio en el gasto que existía, ¿no? Y si queremos ver cuál es ese impacto, el efecto o medir lo que es ese efecto multiplicador, definimos el multiplicador como el impacto en el producto dado el impacto en el gasto, que es igual a esta progresión geométrica que está acá. Recuerden, la propensión marginal a consumir, ¿no?, es un parámetro que va entre 0 y 1. Como es un parámetro que va entre 0 y 1, cada vez que se va elevando al cuadrado, va disminuyendo geométricamente, progresivamente. Y esa reducción geométrica se puede resumir, o ese efecto total, en este cociente, ¿no? Y eso es derivable matemáticamente, dado que la propensión marginal a consumir está entre 0 y 1. Es decir, el multiplicador del gasto es 1 menos la propensión marginal a consumir. ¿Qué significa esto? Si se ha medido que la propensión marginal a consumir es igual, por ejemplo, a 0.6, ¿qué quiere decir esto? Que la función de consumo, con los datos, se ha estimado que esa propensión marginal a consumir es 0.6, cada peso de aumento en el ingreso disponible implica un aumento en el nivel de consumo de 60 centavos, eso es lo que me diría la demanda, una propensión marginal a consumir de 0.6, yo tengo que el efecto multiplicador o el multiplicador, que es delta I sobre delta G, eso es igual a 2.5. ¿Qué significa eso? Que si en la economía que un cambio en G
de una unidad monetaria me va a implicar un cambio en el producto de 2.5 unidades monetarias, ¿no? Es como si pudiésemos hacer, obviamente, más riqueza o crear riqueza o dinero con de una misma unidad monetaria, ¿no? Obviamente, el modelo tiene mucho supuesto detrás de esto para derivar esto, ¿no? Como es el hecho de que la inversión de las empresas no reaccionan, estamos en una economía cerrada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente en esa parte básica pudiésemos definir eso. Al mismo tiempo podemos hablar también de lo que es un multiplicador de los impuestos. Digamos, por ejemplo, ¿no? Partiendo del punto de equilibrio, o de nuestra ecuación de equilibrio, que la economía está en equilibrio, ¿no? Asumiendo o dado que la inversión y el gasto son fijos, yo puedo obtener lo que es el multiplicador de los impuestos de la siguiente forma, ¿no? El cambio total en I es igual C', lo que es el cambio en I menos el cambio en T, ¿no? Diferenciando cada una de estas variables que están acá, ¿no? Y como C es una función, por eso la dejo indicada como C'. Ese C' sería la propensión marginal a consumir. Recuerden que si la función de consumo es una función lineal, digamos, como habíamos indicado anteriormente, si diferencio, por ejemplo, con respecto, digamos, la derivada con respecto al nivel de ingresos, por ejemplo, ¿no? Que yo voy a tener lo que es la propensión marginal a consumir. La derivada con respecto, o el cambio de la función de consumo con respecto a lo que es el ingreso disponible, ¿no? Es igual a B, que es la propensión marginal a consumir. Y esto es lo mismo que C', ese C' que está ahí. Entonces, de esto, ¿qué yo obtengo? Yo tengo que de I es igual a C', de Y menos C' de T es igual a menos C' de T, por lo que tengo que DI sobre DT, que el multiplicador de los impuestos sería como cambia el producto cuando cambian los impuestos, es igual a menos C', 1 menos C', o dicho de otra forma, es menos la propensión marginal a consumir sobre 1 menos la propensión marginal a consumir. En este caso, si la propensión marginal a consumir es igual, digamos, a 0.6, entonces delta I delta T es igual a menos 0.6, 1 menos 0.6, que es igual a menos 1.5. ¿Qué quiere decir esto? Si por un aumento de los impuestos de una unidad implica una caída en el producto,
igual en 1.5 unidades. O lo que, viéndolo en caso contrario, una reducción en los impuestos implicaría un aumento en el producto en 1.5 unidades. Una reducción en los impuestos en una unidad, ¿no? Porque tiene signo negativo y va al caso contrario. Entonces, bien, básicamente así podemos describir lo que es quizás lo que son estos multiplicadores dentro de este modelo. Ya para derivar en sí el modelo ISLM, simple y sencillamente dentro de esta economía, pudiésemos también ver, igual como vimos cuál es el efecto de movimientos en el gasto público sobre el producto, también de la misma manera esta cruz keynesiana, ese modelo keynesiano básico, nos puede mostrar cuál es el efecto de reducir, aumentar o reducir los impuestos, también sobre el nivel de ingreso de la economía. Para derivar, por ejemplo, ya el modelo ISLM, que es una versión ligeramente más compleja, ya no se asume, en este caso, que la inversión es exógena, sino aquí se asume la inversión es una función o depende de la tasa de interés. Es decir, I es igual a una función de R, de lo que es la tasa de interés. Y pudiésemos representar esa relación entre la inversión y la tasa de interés de la siguiente manera. Pudiésemos, si aquí tenemos, ¿no?, inversión, tenemos tasa de interés, y aquí tenemos lo que es una función negativa de la tasa de interés. Que en el ejemplo matemático que ustedes tienen, en el ejemplo también como describen la función de inversión, es una inversión donde el parámetro que acompaña la elasticidad de la tasa de interés es un parámetro negativo, ¿no? Y es una función lineal. Por ejemplo, en el ejercicio que están desarrollando utilizando MATLAB, ¿no? A este nivel de tasa de interés, ¿no?, como hemos definido anteriormente, la curva IS, la curva IS me va a describir equilibrios de niveles de tasa de interés, puntos de tasa de interés y nivel de ingreso, donde el mercado de bienes y servicios se encuentra en equilibrio. Espérame. Si tenemos nivel de ingreso y tasa de interés, ¿no?, a ese nivel de tasa de interés va a corresponder en la economía un nivel de ingreso, por así decirlo, pudiésemos llamar I1, ¿no? Esto es un punto, y a ese nivel de ingreso, por ejemplo, de la economía, pudiésemos verlo, ¿no?, en la demanda de bienes y servicios, donde está el gasto planificado, también corresponde pudiésemos decir que corresponde
a un gasto planeado también de la economía, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se deriva esta relación, esta curva IS? Esta curva IS lo que me describe es lo que pasa, ¿no?, en el equilibrio de este mercado de bienes cuando yo dentro de este marco, o cómo valores de renta y tasa de interés se combinan para tener o sostener equilibrios dentro del mercado de bienes, de producción de bienes y servicios de la economía. Si, por ejemplo, en la economía ocurre un aumento de la tasa de interés, digamos que ocurre un aumento de la tasa de interés de R1 a R2, ¿no? En este caso, si ocurre un aumento de la tasa de interés, la inversión en la economía se me va a reducir, ¿no? La inversión en la economía se me va a reducir. Como la inversión en la economía se reduce, yo tengo una caída en lo que es el gasto planificado. Recuerden que el gasto planificado depende del consumo más la inversión más el gasto del gobierno. Al tener una caída en el gasto planificado, tengo un nivel de renta. Entonces mi economía va a estar en una situación donde hay una mayor tasa de interés, R2, y un menor nivel de renta, I2, ¿no? Entonces, estos puntos, ¿no?, de equilibrio en el mercado de bienes y servicios, que el equilibrio del mercado de bienes y servicios está dado acá, en la gráfica de más arriba, ¿no? Son los puntos donde la curva del gasto planificado corta lo que es el gasto actual, ¿no? Se combinan con niveles de tasa de interés y niveles de ingreso dentro de la economía. Todos estos puntos de la curva IS son puntos de equilibrio en el mercado de bienes y servicios, ¿no? Va a estar, o sea, a un punto de acá, por ejemplo, donde yo tenga una curva de gasto actual y gasto planificado, y hay un equilibrio, por ejemplo, en la producción de bienes y servicios, va a corresponder un punto en la curva IS. Y por eso vamos a hablar a veces, vamos a decir, la curva IS me representa equilibrios en el mercado de bienes y servicios, en un gráfico donde yo relaciono niveles de renta y tasa de interés. O son puntos donde siempre el gasto actual de los agentes está en consonancia con lo que es el gasto planificado, ¿no?, dentro de este marco. Y así pudiésemos derivar lo que es, ¿no?, esta curva IS, ¿no? Entonces, básicamente, la curva IS, ¿no?, muestra para cualquier nivel de tasa de interés y de ingreso de la economía, que tiene el mercado de bienes en equilibrio, ¿no?, donde la producción sería, o el gasto actual es igual al gasto que está planificado, ¿no? A cada tasa de interés que podamos definir en nuestra economía, va a existir un equilibrio en la producción y en el gasto actual y planificado, o en la producción planificada, ¿no?, que hay de bienes y servicios en la economía. Ese nivel de producción va a ser mayor o menor, dependiendo de ese nivel de tasa de interés
que exista, básicamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que es esa derivación de esa curva IS. Y esta curva IS puede también, o sea, podemos representar cómo las políticas que hemos descrito anteriormente, ¿no? Como guarda una relación con lo que es el gasto planificado, podemos representar cómo las políticas, por ejemplo, fiscales, afectan el nivel de la economía, ¿no? O cómo afectan, por ejemplo, la curva IS y los niveles de renta de la economía. Por ejemplo, uno podría preguntarse, ¿cómo la política fiscal afecta la curva IS? Por ejemplo, uno puede planear, uno puede partir y 1, ¿no? Y aquí tenemos, en la gráfica de abajo representamos siempre la curva IS y LM van a estar representados en un diagrama donde tenemos tasa de interés y niveles de ingreso. Y la tasa de interés juega un rol clave en este caso, porque usamos tasa de interés y quizás no otra variable, por ejemplo, como el caso de precios o niveles de precios. Bueno, la tasa de interés, recuerden que en el modelo, como está fundamentado, existen dos mercados dentro de esta economía. Existe un mercado financiero y un mercado de bienes y servicios. Y la tasa de interés es la variable que me va a relacionar el mercado de bienes con el mercado financiero, ¿no? Porque hay una relación entre sí y en los movimientos que hay en ambos mercados. En la demanda de recursos financieros, dinero en la economía, la inyección de oferta de dinero en la economía o la retirada de dinero en la economía y la cantidad de bienes que se produce, ¿no? Y cuando varía la cantidad de dinero que existe o liquidez que hay en la economía, la principal variable de respuesta que tenemos es la tasa de interés, porque la tasa de interés me mide lo que es el precio del dinero. Entonces, la razón por la cual se grafica estos dos mercados en un diagrama donde yo relaciono tasa de interés e ingreso es porque me va a permitir ver cuál es el efecto tanto de políticas monetarias, de inyección de dinero en la economía o no, o de políticas fiscales en los niveles de renta, como en el mercado financiero, reflejado obviamente a través de la tasa de interés. Si aquí tenemos, por ejemplo, la curva IS, y aquí tenemos un nivel de ingreso de renta inicial, tenemos un nivel de tasa de interés. Entonces, asumiendo, digamos que tenemos un aumento en el gasto, y esto me cambia mi gasto planificado, ¿no? Y tenemos aquí un cambio en G, me aumenta lo que es el gasto planificado, esto me aumenta el nivel de renta. Pero este aumento en el nivel de renta se da para los mismos puntos de la tasa de interés. La tasa de interés no varía. El gasto del gobierno es exógeno dentro de nuestro modelo, no afecta o no está afectando lo que es la tasa de interés. Entonces tenemos acá lo que es un aumento en el nivel de ingreso y esto va a corresponder otra curva IS. Es decir, un aumento de la política fiscal, un aumento del gasto, una reducción de los impuestos, me va a mover la curva IS a la derecha y viceversa. Una reducción del gasto me la mueve hacia la izquierda y me reduce el nivel de renta. Esto me lo hace manteniendo la tasa de interés fija porque no incide, se asume que no incide en la tasa de interés o en el mercado financiero ese cambio
en el gasto. El incremento en el ingreso ¿no? Está dado por lo que describimos, es el incremento en el ingreso, sería ya lo que describimos, ¿no? El cambio en G por 1 menos la propensión marginal a consumir, ¿no? Como habíamos básicamente mencionado, ¿no? Y así tenemos lo que es esta curva IS dentro del modelo. ¿Cómo describimos o cómo derivamos, por ejemplo, esta curva LM, ¿no? Igual, la curva LM va a mostrar relaciones de tasa de interés y niveles de ingreso, un diagrama donde hay relaciones entre tasa de interés y niveles de renta, pero en este caso siempre va a coincidir cada punto de la curva LM, son puntos de referencia donde el mercado de dinero, la oferta y demanda de dinero va a estar en equilibrio, ¿no? Entonces, en ese sentido decimos que muestra la relación entre tasa de interés y nivel de ingreso que pone en equilibrio el mercado de dinero. Bien, la oferta de dinero, LM viene de demanda de dinero y M representa lo que es oferta de dinero. Se asume que la oferta real ¿no? M sobre P es fija o es dada o es determinada, digamos, por el Banco Central. El Banco Central decide cuánto es la oferta de dinero y cómo varía esa oferta de dinero. Sin embargo, la demanda depende de la tasa de interés. Y el ingreso. Uno puede decir la demanda de dinero es una función de la tasa de interés y del nivel de ingreso. De la tasa de interés la escribimos como una función negativa porque es el costo de tener dinero. Mientras más alta es la tasa de interés, menos dinero tú vas a querer demandar para tener el bolsillo. Si no, lo prefieres tener en activos que te paguen un rendimiento. Y mientras mayor es el ingreso, más dinero tú vas a querer demandar para realizar transacciones. Y podríamos representar esta relación si, por ejemplo, graficamos lo que es acá el mercado de dinero. Tenemos M sobre P y la tasa de interés, y tenemos, por ejemplo, la oferta de dinero como fija, la tenemos fija porque es dada, ¿no? No depende de la tasa, la oferta de dinero no depende de la tasa de interés, ni el nivel de renta, ni de nada que esté ocurriendo en la economía. Lo cual es un gran supuesto, porque tú lo que estás diciendo en este modelo es el Banco Central fija una cantidad de dinero sin importarle nada, sin importar qué está ocurriendo en la economía, o no reacciona en la economía, qué está pasando con el nivel de ingreso, qué está pasando con lo que es las tasas de interés, a su vez, que pudiesen ser afectadas por otros elementos en la realidad, la tasa de interés, ¿no? Entonces, simple y sencillamente fija
una tasa de interés. Y tenemos una demanda de dinero que tiene una pendiente negativa. Esto lo pudiésemos representar en nuestra gráfica de puntos de equilibrios, de niveles de renta y tasa de interés, ¿no? Podemos representar este primer punto, este es un punto de equilibrio. Este primer punto de equilibrio podemos representarlo aquí como este punto A, ¿no? Luego, ¿qué sucede, por ejemplo, un aumento, si tenemos un aumento en el ingreso? ¿Qué ocurre en este caso? Digamos que tenemos un aumento en el ingreso, la demanda de dinero va a aumentar, pero como la oferta, la gente va, si aumenta el ingreso de la economía, la gente va a demandar más dinero para hacer transacciones. Como la oferta es fija, es dada, y se asume que al Banco Central no le importa que la gente aumentó el ingreso y de repente necesita más dinero para hacer transacciones, mantiene la oferta fija, tú vas a tener como respuesta un aumento de la tasa de interés. ¿No? Es bueno entender cuáles son las cosas, cuáles son los supuestos bajo los cuales se fundamentan los modelos para entender por qué pueden fallar, qué cosas no pueden explicar, qué limitantes tienen, ¿no? Aquí estamos diciendo, si de repente en la economía aumenta el nivel de renta, el nivel de ingreso, tal vez hay algo positivo, aumenta la productividad de los trabajadores, el desarrollo de una herramienta tecnológica, ¿no? Que hace que aumente la producción, la productividad y el nivel de renta, la gente va a demandar más dinero y decir, bueno, el modelo presupone, el Banco Central no reacciona. Si no reacciona, para ofertar más dinero, para que la gente realice esas transacciones, va a aumentar la tasa de interés. Y a ese mayor nivel de tasa de interés, pero en este punto B, este es otro punto de equilibrio en el mercado de oferta y demanda de dinero, ¿no? Porque se cruzan las curvas de oferta y de demanda. Corresponde un mayor nivel también de tasa de interés. Perdón, esto está asociado aquí. Y 2. Aquí tenemos la curva LM. Tiene pendiente positiva. Bien, entonces la curva LM son puntos de equilibrio. Siempre va a coincidir con puntos donde se cruzan la oferta y la demanda de dinero en la economía, representados en un diagrama, ¿no?, de tasa de interés y nivel de ingreso. Son todas las combinaciones de tasa de interés que pueden haber en la economía y niveles de ingreso donde siempre la oferta y demanda de dinero están en equilibrio. Por eso lo definimos de esa forma, ¿no? Entonces ya ahí tenemos descrito o derivado lo que es ese modelo ISLM. O sea, de forma general, el modelo ISLM está descrito por dos funciones, cada una que me representan dos mercados. La IS me representa lo que ocurre en un mercado de producción de bienes y servicios, y LM lo que ocurre en un mercado financiero. Aquí tenemos oferta, aquí tenemos producción o gasto, ¿no? Actual es igual a gasto planificado, producción igual a ingreso, eso me está diciendo la curva IS. Y aquí tenemos oferta de dinero igual a demanda de dinero. Es lo que me está diciendo, ¿no?, la segunda ecuación del mercado LM. Esto podríamos llamarlo, esta parte, producción de bienes o gasto y nivel de ingreso igual a entre gasto e ingreso, esa primera curva IS,
igualdad entre gasto e ingreso, y la curva LM, lo que es equilibrio en ese mercado monetario. Entonces, básicamente, el modelo va a tomar lo que es la política fiscal, la política monetaria y el nivel de precios como exógeno. El modelo toma como dado la política fiscal. ¿Cuáles son las variables que describe la política fiscal? El gasto del gobierno, los impuestos, la política monetaria que viene dada por la cantidad de dinero en la economía y el nivel de precios. Es decir, que este modelo nos va a permitir analizar cómo cambios en estas variables exógenas, gastos, impuestos, dinero, incide en lo que es el nivel de renta, de equilibrio o de producción de nuestra economía. ¿No? Aquí tenemos ingreso de equilibrio e interés, tasa de interés de equilibrio. ¿No? Y básicamente este punto de intersección que tenemos acá de la curva IS y LM representa simultáneamente lo que es el equilibrio en el mercado de bienes y servicios y en el mercado de bienes, dada la política monetaria existente en la economía, dado un nivel de gasto del gobierno, dado que tenemos una economía donde hay un nivel de gasto, unos impuestos, hay unos niveles de precios, cómo se representa, ¿no? O dónde está el equilibrio, básicamente, o dónde está el equilibrio de lo que es el nivel de producción de bienes y servicios, el mercado de bienes, y cómo está el equilibrio en el mercado financiero, en oferta y demanda de dinero, ¿no? Básicamente es lo que tenemos ahí. Sabemos ya, por ejemplo, qué variables me inciden en la curva, en cada una de estas curvas. No describimos acá, quizás, bueno, cómo reacciona la curva LM, digamos, ante cambios en la política monetaria. Pero no pudiese pensar, por ejemplo, digamos, si tenemos en este caso, volviendo a esta gráfica de acá, aunque está un poco, ¿qué ocurriría si yo, por ejemplo, reduzco la oferta monetaria? Digamos que tenemos esta curva inicial de demanda de dinero en negro y oferta de dinero para un nivel de renta dado, y tengo esta curva LM. Si, por ejemplo, yo reduzco lo que es la oferta monetaria, una reducción, ¿no?, de lo que el Banco Central decide reducir la cantidad de dinero en la economía y mueve lo que es esta curva, yo voy a tener una mayor tasa de interés dado un nivel de renta. El nivel de renta es fijo, no ha variado en mi economía. Eso va a implicar un movimiento hacia arriba de la curva LM porque el nivel de renta es fijo, a un mayor nivel de tasa de interés, ¿no? R2. Bien. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Reducciones de la cantidad de dinero me mueven la curva LM hacia arriba. Incremento la cantidad de dinero me mueve la curva LM hacia abajo. Y habíamos visto ya, por ejemplo, qué ocurre cuando aumentamos el gasto público, la curva IS se mueve hacia la derecha.
Cuando lo reducimos se mueve a la izquierda, viceversa cuando ocurre cuando cambiamos los impuestos. Y podemos hablar de qué ocurre en la economía, por ejemplo, ante cambio en estas políticas. ¿Cuál sería el nuevo nivel de renta de equilibrio? Tasas de interés de equilibrio. Básicamente cuando ocurren estas políticas monetarias o fiscales, asumiendo unos niveles de precios que permanecen fijos o dados. Porque es un modelo de corto plazo, donde no varían los precios. Bien, entonces hasta aquí esta parte, esta descripción, ¿no?, más o menos general que habíamos visto. Lo que vamos a hacer es, luego, vamos a ampliarlo a la parte de la economía abierta. Vamos a introducir lo que ocurre en la próxima sección, vamos a ver unos ejemplos de política y lo que ocurre cuando tenemos economía abierta, que implica extender el modelo para incluir otras variables. Vamos a tener otras variables como es el tipo de cambio, porque tenemos comercio exterior, tenemos importaciones, exportaciones, además de precios de bienes y servicios, que notamos por una variable P. También tenemos tipo de cambio, que denota precio de lo que importamos o exportamos. Y son variables que van a reaccionar dentro del modelo ante los cambios también en las políticas. Entonces eso lo vamos a seguir ampliando en la siguiente sección, por ejemplo. ¿De acuerdo?